La señal llegó sin aviso, sin protocolo diplomático y sin ningún tipo de presentación formal. Era una frecuencia de emergencia universal, reconocida en todos los rincones conocidos del cosmos como el último recurso disponible para quien ya no tiene más opciones sobre la mesa. El comandante Jake Morrison la escuchó desde el puente de mando de la nave de guerra Resolución. Y durante 3 segundos completos no pronunció absolutamente ninguna palabra. Comandante, la señal proviene del centro exacto de la flota Velari, dijo la teniente Laura Vance sin levantar los ojos de su consola de operaciones. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles, verificando que no fuera una trampa digital, un virus de comunicaciones o una distracción táctica diseñada para confundir los sistemas de defensa. Es completamente auténtica. Los algoritmos de verificación confirman la firma biométrica de la reina Belsara en persona. Jake no respondió de inmediato. Desde la ventana blindada del puente, observaba la oscuridad del espacio salpicada de luces que no eran estrellas, sino naves enemigas. Miles de naves Velari dispuestas en una formación tan perfecta que casi resultaba artística, si no fuera porque cada una de esas embarcaciones era capaz de convertir un planeta habitado en un campo de escombros en cuestión de horas. La flota humana, posicionada defensivamente a 40.000 kilómetros, era inferior en número y en masa total de combate. Pero llevaba 6 años resistiendo en este sector, cuando todos los modelos Velari predecían que habría caído en semanas. Ian, abre el canal, ordenó Jake. La pantalla principal del puente se iluminó. La imagen que apareció no era lo que los soldados humanos esperaban la primera vez que veían a una Velhari de alto rango. La reina Belsara medía casi 2,5 metros de altura, incluso sentada en su silla de mando. Tenía piel de un azul profundo, que se oscurecía hacia el negro en los bordes de su silueta. Ojos grandes y completamente dorados, sin ninguna pupila visible, y una estructura ósea en el rostro que proyectaba una autoridad fría y muy antigua. Llevaba una armadura ceremonial de plata oscura, pero en sus manos no había arma alguna. Solo sostenía un objeto delgado y translúcido que en la cultura Velhari significaba una sola cosa, sin ambigüedad posible: una petición formal de paz entre poderes. «Comandante Morrison», dijo la reina en un español casi perfecto, resultado de décadas de análisis exhaustivo de transmisiones humanas capturadas. «Solicito hablar con el liderazgo de la humanidad. Vengo sin intención de combate. Deseo terminar esta guerra de manera definitiva y duradera». Jake dejó que el silencio se extendiera durante 2 segundos antes de responder. No era efecto dramático ni falta de protocolo. Necesitaba ese momento para decidir cómo iba a responder. Como diplomático, o como el soldado que era desde que tenía 19 años, y los Velari destruyeron la primera colonia humana en el sistema Kepler sin ningún tipo de advertencia previa. «Su Majestad», dijo finalmente, «la humanidad escucha». Mientras pronunciaba esas palabras, su mano izquierda presionaba una tecla oculta bajo el borde inferior de su consola principal. La señal que envió no llegó a ningún oficial de comunicaciones ni a ningún departamento diplomático. Llegó directamente a la almirante Carol Banks, quien estaba a bordo de la nave insignia Voluntad de Hierro 2 sectores más atrás, rodeada de los mejores estrategas militares que la humanidad había producido en 2 décadas de conflicto activo. Pues el mensaje era de 4 palabras. La reina quiere hablar. La respuesta de Carol tardó exactamente 8 segundos. 2 palabras. Ya sé. Porque Jake Morrison había sobrevivido a la batalla de Kepler 4, donde los Velhari habían llegado sin declaración de guerra y sin aviso previo, atacando directamente las estructuras civiles antes que los objetivos militares.
Había estado en Marte cuando los Velari destruyeron las cúpulas principales de la colonia y dejaron a 16.000 colonos expuestos al vacío, sin que hubiera nada que los médicos pudieran hacer por ellos. Había participado en la operación de rescate de Sigma Station, donde los Velari habían retenido prisioneros humanos durante 4 meses antes de que la flota de rescate lograra encontrar el camino a través del bloqueo. Había enterrado lo poco que quedaba de su hermano menor en una tumba sin nombre en la luna de Titán, porque no había suficiente material biológico para una identificación formal con registro oficial. Y ahora, la reina quería hablar de paz. La teniente Laura Vance se acercó con discreción y bajó la voz hasta un murmullo. Comandante, los sensores de largo alcance han detectado algo importante en el sector posterior de la formación enemiga. A 400.000 kilómetros detrás de la línea principal, Velari, existe una estructura que no aparecía en ninguno de nuestros datos de inteligencia más recientes. Es de tamaño considerable, muy considerable. ¿Qué tipo de estructura? Imposible determinarlo en este momento. Y los escáneres de largo alcance no logran penetrar el campo de energía que la rodea por completo. Sin embargo, según el análisis de la huella térmica residual del espacio circundante, esa estructura lleva operando en ese sector al menos 3 semanas completas. Jake mantuvo el rostro perfectamente neutro. 3 semanas era tiempo más que suficiente para construir muchas cosas en el espacio abierto. Algunas de esas cosas eran bases de suministro, otras eran plataformas de comunicación, y algunas eran armas de una escala que los humanos todavía no habían encontrado de manera directa, pero sí documentado en los registros históricos de las civilizaciones que el Imperio Velari había eliminado durante sus 7.000 años de expansión. ¿Cuánto tiempo necesitan los ingenieros para identificar esa estructura con mayor precisión? Horas. Posiblemente un día completo si el campo de bloqueo de energía continúa activo. Entonces tenemos que mantener a la reina en conversación el mayor tiempo posible, dijo Jake. Coordina con el ingeniero jefe Wade. Quiero análisis continuos, sin interrupción. Reactivó el canal de comunicaciones principal. Su Majestad. Las conversaciones de paz son una propuesta extremadamente seria que requiere preparación adecuada por parte de ambos lados. Solicitamos que usted venga personalmente a bordo de una nave humana designada como zona neutral, sin escoltas armadas de ningún tipo, para iniciar las negociaciones formales, conforme al protocolo de convergencia que su propio imperio firmó y ratificó hace 50 años estándar. Hubo una pausa en el lado de la reina. Breve, demasiado breve para que cualquier observador casual la hubiera notado. Jake la notó. Acepto sus condiciones, comandante Morrison, dijo Belsara. Llegaré a las coordenadas que usted indique dentro de 6 horas estándar. El canal se cerró. Jake se giró hacia el mayor Dan Price, su oficial de inteligencia principal, quien ya estaba de pie junto a la pantalla táctica con una expresión que Jake reconocía perfectamente después de 4 años de trabajar juntos. Era la expresión que Dan adoptaba cuando algo no cuadraba en el análisis y necesitaba verbalizarlo. «Habla», dijo Jake sin rodeos. «La reina aceptó demasiado rápido», dijo Dan Price con calma analítica. Sin consultar con ninguno de sus almirantes visibles en el canal secundario de monitoreo, sin solicitar garantías adicionales de seguridad personal, sin ninguna condición previa de ningún tipo. Los Velari no funcionan de esta manera, comandante. Hemos estudiado sus patrones diplomáticos durante 20 años de conflicto documentado. Y en cada negociación previa han exigido semanas de preparación para acordar incluso detalles menores, como el protocolo de comunicación. Esta respuesta en menos de 4 segundos es completamente atípica. Lo sé. Entonces, ¿por qué aceptó tan rápido? Jake observó de nuevo la oscuridad del espacio exterior.
Las miles de luces que representaban naves enemigas en formación activa, no y la sombra invisible, pero muy real de la estructura desconocida, que sus sensores apenas podían detectar al borde del alcance máximo. ¿Por qué la reina necesita tiempo para que algo suceda allá atrás?, dijo Jake con voz tranquila. Y nosotros necesitamos ese mismo tiempo para descubrir exactamente qué es ese algo. Así que por el momento, todos ganamos 6 horas. Úsenlas bien. 6 horas después, la lanzadera diplomática Velari cruzó el perímetro de seguridad de la nave de reconocimiento Pacto Gris. La embarcación más pequeña y más neutral que la Armada Humana tenía disponible para una reunión de este tipo. Jake Morrison esperaba en la sala de conferencias principal junto con la almirante Carol Banks, el mayor Dan Price y la doctora Nina Cole, la principal experta en lingüística y cultura Velari de toda la flota humana activa, y una de las 4 supervivientes directas del ataque a la colonia de investigación de Kepler hace exactamente 17 años. Nina Cole tenía las manos cruzadas sobre la superficie de la mesa y los ojos fijos en la puerta sellada que daba al corredor de ingreso. Sus dedos no temblaban. Llevaban años sin temblarle los dedos. Desde aquella noche en Kepler, cuando aprendió que el miedo visible era un lujo que ningún ser humano podía permitirse frente a los Velari si quería mantenerse funcional bajo presión. La puerta se abrió con el sonido suave de los sellos de presión liberándose. La reina Belsara entró sola, tal como había prometido. Sin guardias armados, sin asesores visibles, solo ella y una joven Velari de menor rango que cargaba el objeto translúcido de la petición de paz, ahora colocado dentro de una cápsula protectora de cristal azul. Lo cual, en el protocolo formal Velari, indicaba que la petición había alcanzado el nivel de máxima seriedad posible dentro de su sistema ceremonial. Jake estudió a la reina en persona. En la pantalla de comunicaciones ya impresionaba. En persona era algo diferente. No solo por el tamaño físico o por los detalles visuales que la pantalla no capturaba completamente. Era que su presencia llenaba la sala de una manera que no era exactamente física, sino algo más difícil de definir con precisión, como si el espacio mismo reconociera de alguna manera que esta entidad había gobernado un imperio estelar durante más de 100 años y había tomado decisiones que habían afectado la vida de miles de millones de seres. «Comandante Morrison», dijo Belsara. Su español sonaba más suave en la sala que por el canal de comunicaciones, pero no menos directo ni menos preciso. «Almirante Banks, doctora Cole». El hecho de que mencionara específicamente a Nina Cole, que no tenía ningún rango militar formal, no pasó desapercibido para nadie en la sala. «Su Majestad», respondió Carol Banks con ese tono perfectamente neutral que Jake le había escuchado usar en las situaciones más complicadas de los últimos 10 años. «Tome asiento». La reina se sentó con la gracia fluida característica de su especie. Un movimiento sin ángulos bruscos que los humanos asociaban con una especie que había evolucionado en un entorno de gravedad diferente al terrestre. Su asistente permaneció de pie detrás de ella en silencio absoluto con la cápsula de cristal. «Vengo con verdad completa», comenzó Belsara directamente, sin ningún tipo de preámbulo ceremonial. «El Imperio Velhari no puede continuar esta guerra en los términos actuales por un período prolongado». «¿Por qué no?», dijo Jake con la misma directitud. La reina lo observó durante un momento. En la cultura Velari, la pregunta directa sin introducción formal era considerada casi una falta de protocolo básico. Pero Belsara había estudiado a los humanos con suficiente profundidad como para no reaccionar ante eso con la frialdad que otra figura de su rango hubiera mostrado. «Porque ustedes no luchan como ninguna especie que hayamos enfrentado en nuestra historia expansiva», dijo la reina con una calma que sonaba completamente auténtica.
En 7000 años de avance imperial, hemos encontrado 42 civilizaciones con capacidad real de resistencia armada. Cada una de ellas siguió patrones perfectamente predecibles de respuesta ante presión superior sostenida. Calculan el costo. Evalúan las pérdidas acumuladas. Aceptan las condiciones de integración o simplemente se extinguen como potencia independiente. Eso es lo que hacen los seres racionales cuando enfrentan una superioridad estratégica mantenida durante años. ¿Y nosotros?, preguntó Nina Cole en voz completamente plana. Belsara giró ligeramente la cabeza hacia ella. Sus ojos dorados se detuvieron en la científica con algo que en un ser humano habría parecido reconocimiento. Ustedes no calculan de esa manera, dijo la reina. Ustedes responden a la presión con más presión. Cada pérdida que sufren los hace más determinados, no menos comprometidos. Cada colonia destruida produce más reclutas voluntarios, más ingenieros trabajando sin descanso, más estrategas que aprenden de cada error previo y no repiten nunca el mismo 2 veces. En términos de análisis lógico puro, la humanidad no debería existir como fuerza de combate funcional después del nivel de pérdidas que ha sufrido en estas 2 décadas. No, y sin embargo aquí están, frente a mi flota, con más capacidad de combate que hace 5 años. El silencio que siguió en la sala no era el silencio del desconcierto. Era el silencio de personas que reconocen que algo importante acaba de ser dicho y están procesando sus implicaciones. ¿Qué propone exactamente, Su Majestad?, dijo Carol Banks. Belsara colocó una tableta de datos sobre la superficie de la mesa. Los esquemas que aparecieron mostraban sistemas estelares marcados en diferentes colores, rutas de navegación, deslímites territoriales y columnas de datos en formato mixto Velari humano. Retiro completo e inmediato de todas las fuerzas Velari, de todos los sistemas con presencia humana activa establecida. Reconocimiento formal y permanente de la soberanía humana en los sectores Kepler, Marte, Sigma y todos los territorios reclamados dentro de los límites que la humanidad establezca unilateralmente. Acceso garantizado a rutas comerciales de primer nivel, no de tercer nivel. Y reparaciones materiales en recursos equivalentes al daño documentado en colonias humanas durante los últimos 20 años de conflicto. Pagaderas en 10 ciclos estándar. Era una oferta extraordinaria. Jake lo reconoció de inmediato. Carol lo reconoció. Dan Price, que raramente mostraba cualquier tipo de sorpresa ante situaciones de análisis, había dejado de escribir notas y miraba la tableta con atención concentrada. Era demasiado extraordinaria para ser simplemente la admisión de una derrota táctica. ¿Por qué ahora?, dijo Jake con la misma voz tranquila de siempre. 20 años sin ninguna concesión real en ninguna mesa de negociación. ¿Por qué todo esto ahora y tan completo? Porque reconocemos la realidad presente de la situación estratégica, respondió Belsara. Necesito que sea más específica sobre cuál es exactamente esa realidad, dijo Jake. La reina lo miró fijamente durante 3 segundos completos, con sus ojos sin pupila. Si esta guerra continúa en los términos actuales durante 6 meses adicionales, y a las pérdidas Velari en sistemas productivos y en capacidad de mando alcanzarán un punto desde el cual la recuperación imperial requeriría generaciones completas. Era una respuesta perfecta en su construcción. Sonaba exactamente como la verdad que podría ser. Y no revelaba absolutamente nada de lo que estuviera debajo de ella. Mientras la almirante Banks comenzaba a hacer preguntas detalladas sobre los términos específicos de la propuesta, Jake mantenía la vista en la tableta de datos sin leerla realmente. Su mente estaba en otro lugar. Se estaba pensando en los 5 escáneres de largo alcance que el ingeniero jefe Kevin Wade tenía apuntados en este momento hacia la estructura desconocida detrás de la formación Velari. Trabajando contra el campo de bloqueo de energía,
con cada herramienta de análisis disponible. Su comunicador personal vibró con una señal de prioridad máxima. El mensaje del ingeniero jefe Wade tenía 6 palabras. No es una nave, es un arma. La reunión con la reina terminó 3 horas después, con un acuerdo preliminar para continuar las negociaciones al día siguiente a la misma hora. Belsara regresó a su lanzadera con la misma calma perfecta con que había llegado. Y el Pacto Gris quedó en silencio tan pronto como la lanzadera cruzó el perímetro exterior de seguridad rumbo a la flota Velari. Jake Morrison convocó a su equipo principal en la sala de análisis táctica en el nivel inferior de la nave 2 minutos después. Kevin Wade era un hombre de 42 años con los ojos del tipo de persona que lleva décadas mirando datos complejos y ha desarrollado una capacidad para ver los patrones que otros todavía no encuentran. Cuando Jake entró a la sala, Wade ya tenía desplegada una proyección tridimensional en el centro de la mesa que mostraba la estructura desconocida desde 4 ángulos diferentes, reconstruida a partir de los datos parciales que los escáneres habían podido recopilar contra el campo de bloqueo. «Cuéntame todo», dijo Jake. «Los Belhari llaman a esto un motor de convergencia», dijo Wade sin preámbulo. Encontré referencias fragmentadas al concepto en los archivos de inteligencia de nivel 4 que capturamos en la batalla de Sigma hace 3 años. En ese momento, nadie les dio importancia porque parecían referencias teóricas a una tecnología hipotética. No eran hipotéticas. ¿Qué hace exactamente? Wade señaló el núcleo de la estructura proyectada. Según lo que podemos deducir de los datos de emisión energética que hemos logrado capturar, si un motor de convergencia genera una perturbación gravitacional artificial de escala estelar. Si se activa a plena potencia dentro de un sistema solar, puede desestabilizar la órbita del Sol del sistema en un período de 48 horas. El resultado final sería la destrucción completa de todos los planetas del sistema a través de perturbaciones de marea gravitacional progresivas. La sala quedó completamente en silencio durante 4 segundos. «¿Nuestro sistema solar?», dijo la almirante Carol Banks, con una voz perfectamente controlada que no revelaba nada. «Para alcanzar el Sol de nuestro sistema desde la posición actual del motor, los Belhari necesitarían moverlo a través de nuestra línea defensiva primero», dijo Wade. «Eso requeriría eliminar nuestra flota activa completa o encontrar una manera de moverla temporalmente, lo cual explicaría la oferta de paz. Si la humanidad acepta un cese al fuego y retira sus naves de las líneas defensivas actuales como parte de las negociaciones, el motor tendría un corredor abierto». Dan Price tenía los ojos fijos en la proyección. «¿Cuánto tiempo queda para que esté operativo al nivel necesario?». Wade no respondió de inmediato. Se tomó un segundo. «Según las lecturas energéticas actuales y la curva de acumulación de potencia que hemos medido en las últimas 6 horas, el motor de convergencia alcanzará capacidad operativa completa en 72 horas estándar». 72 horas. Jake hizo el cálculo mental inmediato. Y 3 días. 3 días de negociaciones de paz. Mientras la estructura más grande jamás construida para destruir un sistema solar se cargaba silenciosamente en la oscuridad, detrás de la formación Velari. Nina Cole habló desde el extremo de la mesa. Su voz era completamente plana y completamente precisa. ¿Fue la reina alguna vez real en su petición de paz? Nadie respondió durante varios segundos. «La petición de paz es completamente real», dijo finalmente Jake. «Solo que no es del tipo que pensábamos. Belsara quiere paz. La quiere después de que el motor destruya nuestro sistema solar y ya no haya nada por lo que seguir peleando». «¿Cuál es la estrategia entonces?», dijo Carol Banks, mirando directamente a Jake.
Jake observó la proyección del motor de convergencia girando lentamente en el centro de la mesa durante 3 segundos. Convocamos el Consejo de Guerra en 2 horas, dijo. Llevamos todos los datos y ponemos la decisión sobre la mesa. Pero antes de que el Consejo vote, y necesito que cada persona en esta sala comprenda algo con claridad absoluta, si el motor se activa, no hay recuperación posible. No hay segunda oportunidad. No hay negociación posterior. Esta es la única ventana que tendremos. ¿Y la reina?, preguntó Dan Price. La reina se queda en el Pacto Gris como invitada oficial de las negociaciones en curso, dijo Jake. Según el mismo protocolo de convergencia que ella misma aceptó. Mientras estemos en negociaciones activas, en su presencia aquí es completamente legítima bajo cualquier código diplomático. No lo verá como diplomacia cuando comprenda lo que está pasando, dijo Nina Cole. No, aceptó Jake. Pero lo verá como algo que comprende muy bien. Estrategia. El Consejo de Guerra de la Armada Humana se reunió en formato de emergencia total a bordo de la nave insignia. Voluntad de Hierro 2 horas y 17 minutos después de que Kevin Wade presentara sus datos al equipo principal. Estaban presentes de manera física o por enlace seguro los 12 almirantes activos de la flota combinada. La General Diane Walsh, que comandaba todas las fuerzas de superficie y estaciones espaciales. Los 4 jefes de inteligencia de los sectores primarios y los 2 representantes civiles que el protocolo de emergencia requería como testigos formales del proceso de decisión. Jake Morrison presentó los datos del motor de convergencia sin introducción extendida ni preparación emocional. Los hechos solos eran suficientemente claros. Cuando terminó, el Consejo guardó silencio durante 40 segundos. 40 segundos en una sala de 12 almirantes era algo que Jake no había experimentado antes en 8 años de reuniones de crisis. El almirante Hal Torres fue el primero en hablar. ¿Cuál es el margen de error en la estimación de 72 horas? Más o menos 4 horas en cualquier dirección, según Wade, dijo Jake. ¿Existe alguna posibilidad de que los datos sean incorrectos?, dijo la almirante Patricia Soto. Existe siempre la posibilidad teórica de que los datos sean incorrectos, dijo Jake. Sin embargo, Wade ha analizado estas lecturas con 3 sistemas de verificación independientes, y los resultados son consistentes en todos. La probabilidad de error en la interpretación fundamental es menor al 3%. El silencio regresó durante 20 segundos adicionales. Nina Cole no tenía rango de almirante ni de general. No tenía ningún voto formal en el Consejo. Pero el protocolo de emergencia permitía que los expertos civiles presentaran información antes de la votación. Y la almirante Banks le había dado ese espacio específicamente para esta reunión. Nina se puso de pie y habló con la misma voz plana y precisa que usaba para todo. Desde analizar textos Velari hasta describir lo que había visto en Kepler 17 años atrás. Quiero que el Consejo considere algo antes de votar, dijo. No como estrategia, como realidad. La reina Belsara vino a esta sala hace 4 horas y nos habló de paz con un instrumento ceremonial de máxima seriedad en sus manos, mientras detrás de su flota, un arma de extinción estelar se preparaba para activarse. Eso no es una traición táctica. Eso es algo diferente. Eso es la convicción absoluta de que la humanidad aceptaría la paz, porque todos los seres racionales aceptan la paz cuando la alternativa es la destrucción total. Se detuvo un momento. Los Velari llevan 7000 años con esa convicción, porque nunca han encontrado una especie que no cediera cuando la extinción era el precio de no hacerlo. Pero están equivocados sobre nosotros. Y si no les respondemos de una manera que lo demuestre de manera definitiva e irreversible ahora, volverán a construir otro motor dentro de 100 años, o 50, o 20.
Seguirán intentándolo, porque seguirán creyendo que la humanidad eventualmente calculará que la supervivencia vale más que cualquier principio. El silencio después de Nina fue diferente al anterior. Más denso. Más definitivo. La almirante Carol Banks presentó la moción formal al Consejo. Suspender inmediatamente cualquier proceso de negociación en curso con la delegación Velari. Retener a la reina Belsara bajo el protocolo de convergencia como parte neutral en zona de conflicto activo. E iniciar la operación ajuste de cuentas con todas las fuerzas disponibles en las próximas 6 horas, antes de que el motor de convergencia alcanzara su nivel de potencia crítico. La votación fue unánime. Todos los almirantes, la General Walsh, los 4 jefes de inteligencia, los 2 representantes civiles, 12 votos, 0 abstenciones, 0 votos en contra. Jake Morrison salió de la sala de consejo y caminó directamente al puente de la resolución. Cuando llegó, Laura Vance ya tenía la pantalla táctica principal activa con la disposición completa de todas las fuerzas de la Armada humana en el sector. ¿Cuánto tiempo para que todas las unidades estén en posición de ataque inicial?, dijo Jake. Mis 4 horas y 40 minutos para la formación óptima, respondió Laura sin dudar. Pero podemos iniciar el movimiento en 2 horas si aceptamos posiciones subóptimas en el ala izquierda. Hazlo en 2 horas, dijo Jake. Y comunica a todas las unidades que el silencio de comunicaciones es absoluto desde este momento. Nada sale ni entra que no sea por canal cifrado de nivel 1. Entendido, comandante. Jake miró la pantalla táctica. El motor de convergencia aparecía como un punto rojo en la parte más lejana del sector, completamente rodeado por la formación Velari. Entre él y ese punto rojo estaba la flota Velari completa, la más grande que el Imperio había desplegado en un solo sector en toda su historia conocida. 1.200 naves de guerra de diferentes clases, con capacidad de fuego combinada que superaba en 4 veces la potencia total de la Armada humana en este sector. Los números eran claros. Los números no eran favorables para los humanos en ningún modelo de batalla convencional. Pero Jake Morrison había sobrevivido a suficientes batallas convencionales para saber que los modelos convencionales tenían una debilidad fundamental que los Velari nunca habían logrado resolver del todo en 20 años de intentarlo. Asumían que los humanos seguirían peleando de la misma manera que habían peleado la última vez. Nunca lo hacían. Dan, dijo Jake sin girar la cabeza. Comandante, respondió Dan Price desde su consola. ¿Cuántas comunicaciones internas de la flota Velari hemos interceptado en las últimas 6 horas? 342 señales de coordinación interna. El 83% están cifradas con el protocolo estándar que rompimos hace 2 años. El 17% restante usa un protocolo más reciente que todavía estamos analizando. Quiero las 342 señales en el sistema de análisis del ingeniero Wade en los próximos 20 minutos. Dijo Jake. Y quiero que Wade me diga si puede convertirlas en algo útil para lo que vamos a hacer. Dan asintió y comenzó a trabajar. Jake volvió a mirar el punto rojo en la pantalla. 72 horas. Menos 4 ya transcurridas desde la medición de Wade. 68 horas para que la cosa más peligrosa que los Velari habían construido en su historia estuviera lista para funcionar. La humanidad tenía 68 horas para destruirla. Empieza el reloj, dijo Jake. La operación ajuste de cuentas comenzó no con el rugido masivo que los Velari esperaban de una flota humana que iniciaba una ofensiva total, sino con silencio. Un silencio calculado y específico que duró exactamente 44 minutos, desde el momento en que la última nave humana alcanzó su posición de lanzamiento. Durante esos 44 minutos, 187 naves de guerra humanas de todos los tamaños disponibles
Se reposicionaron en formaciones que no correspondían a ningún patrón táctico registrado en la base de datos de análisis Bell-Hardy. No porque los humanos hubieran inventado una nueva estrategia completamente original aquella noche, sino porque Jake Morrison había tomado todos los datos de comunicación interna interceptados de la flota Bell-Hardy y los había usado para identificar con precisión los puntos de coordinación entre escuadrones, los nodos de mando, los canales de respuesta rápida y, sobre todo, los 3 segundos de retraso inevitable que ocurría entre la detección de un movimiento enemigo y la respuesta coordinada de la formación Bell-Hardy completa. 3 segundos no sonaba a mucho. Jake Morrison los había convertido en la diferencia entre la derrota y algo completamente diferente. El ingeniero jefe Kevin Wade había hecho algo que la mayoría de los estrategas Bell-Hardy habría considerado imposible en el tiempo disponible. Había tomado las 342 señales de coordinación interceptadas y había construido con ellas un modelo predictivo de los movimientos de respuesta de la flota Bell-Hardy ante 17 tipos diferentes de ataque inicial. No con certeza absoluta, con probabilidades. Pero probabilidades calculadas con la precisión que Wade aplicaba a todo lo que hacía. El modelo decía que si el primer ataque humano golpeaba simultáneamente los nodos de comando del ala derecha de la formación Bell-Hardy y el sistema de comunicación del sector central, la respuesta coordinada de la flota entera se fragmentaría durante aproximadamente 4 minutos antes de que los comandantes alternativos tomaran control. 4 minutos. No era mucho tiempo en una batalla espacial convencional. En la batalla que Jake había diseñado, 4 minutos era todo lo que necesitaban. Escuadrones 1 al 9, confirmación de posición, dijo Laura Vance desde su consola de coordinación. 9 confirmaciones llegaron en silencio de texto en los siguientes 6 segundos. Escuadrones 10 al 17, confirmación. 8 confirmaciones más. Jake miró el contador en su pantalla. 44 minutos habían pasado. El motor de convergencia seguía acumulando potencia al ritmo que Wade había calculado. 64 horas restantes hasta capacidad plena. Y 64 horas que la humanidad no tenía intención de darle. Inicia, dijo Jake. Lo que siguió en los 4 minutos siguientes no fue una batalla en el sentido convencional que los almirantes Bell-Hardy habían modelado en sus simulaciones de respuesta. Fue algo más parecido a una cirugía de precisión ejecutada a velocidades que no dejaban tiempo para la adaptación táctica en tiempo real. Los escuadrones de ataque de velocidad máxima de la flota humana entraron en el espacio de la formación Bell-Hardy no por el frente, donde las naves de mayor potencia de fuego del Imperio esperaban el choque, sino por los flancos simultáneamente, golpeando los nodos de comunicación de los comandantes de escuadrón con una precisión que Kevin Wade había pasado 2 horas calibrando sobre los datos interceptados. El ala derecha de la formación Bell-Hardy tardó exactamente 4 segundos en identificar que el ataque no era el patrón de carga frontal que sus modelos predecían. Para cuando los comandantes del ala derecha transmitieron la corrección táctica al sector central, los emisores de comunicación del sector central ya no estaban operativos. 4 minutos de fragmentación de coordinación, tal como el modelo de Wade había predicho. En esos 4 minutos, la segunda fase de la operación ajuste de cuentas entró en ejecución. El capitán Pete Harlow comandaba el escuadrón de penetración profunda, las 15 naves más rápidas y más maniobrables de toda la flota humana, construidas específicamente para misiones de penetración en formaciones enemigas densas. No tenían el armamento pesado de los cruceros de línea, ni la capacidad de sostenimiento de las naves de apoyo, pero podían moverse a través de una formación enemiga en estado de fragmentación táctica, como agua a través de una grieta. Corredor abierto por 46 segundos adicionales, según los datos de Wade, dijo Harlow a su escuadrón por canal cifrado interno. Los usamos todos.
Nadie se detiene por ningún motivo hasta que tengamos línea visual del motor. 15 naves cruzaron el espacio que la fragmentación de coordinación había abierto en la formación Belari, con una velocidad que sus sensores tardaron en registrar como amenaza de penetración profunda. Para cuando los comandantes alternativos Belhari habían retomado suficiente control para identificar el vector de los 15 penetradores, el escuadrón de Harlow ya estaba a 180.000 kilómetros dentro de la formación, acelerando hacia la posición del motor de convergencia. Desde el puente de la resolución, Jake seguía el progreso del escuadrón de Harlow en la pantalla táctica con la misma atención que dedicaba a los datos de la batalla en el perímetro exterior, donde los escuadrones del 1 al 17 mantenían el estado de fragmentación Belari, con ataques continuos, diseñados no para destruir naves enemigas, sino para mantener a los comandantes alternativos respondiendo reactivamente en lugar de planificar. Dan Price se acercó. Los Belhari están reorganizando más rápido de lo que predecía el modelo, y Wade calcula que tienen coordinación funcional completa en 90 segundos. ¿Dónde está Harlow? A 140.000 kilómetros del motor todavía. Jake hizo el cálculo. 90 segundos. 140.000 kilómetros. Las naves de Harlow viajaban a la máxima aceleración táctica disponible. No llegaban. Comunica a Harlow, dijo Jake. Canal abierto. Pete, en 90 segundos tienes formación Belhari coordinada entre tú y el motor. Necesito que tomes la decisión ahora sobre qué hacer con lo que tienes. La respuesta de Pete Harlow tardó exactamente 2 segundos. En esos 2 segundos, Jake supo que Pete ya había calculado la misma cosa que él estaba calculando. Tengo 4 naves con carga de demolición completa, dijo Harlow. No necesito llegar al motor. Solo necesito lanzar los proyectiles de demolición en el vector correcto antes de que la formación se reorganice. Necesito que alguien me mantenga un corredor de 30 segundos en el vector 472. Jake miró a Laura Vance. Escuadrón 9 está en posición para ese vector, dijo Laura en 2 segundos de verificación. Pueden mantener el corredor, pero perderán 3 naves en el proceso. Jake pensó exactamente una vez en las tripulaciones de las 3 naves del Escuadrón 9. Pensó en sus nombres, en las personas que los esperaban, en todo lo que habían dado ya. Y luego tomó la decisión que el comandante que era tenía que tomar. Comunica al Escuadrón 9, voluntarios para mantener el vector 472 durante 30 segundos. La respuesta del comandante del Escuadrón 9, el sargento Ron Cooper, llegó en 4 palabras. Todo el escuadrón acepta, comandante. 32 segundos después, las 4 naves del escuadrón de penetración de Harlow lanzaron sus proyectiles de demolición de máxima potencia a través del corredor, que el Escuadrón 9 mantuvo abierto al costo de 2 naves de las 3 que Jake había calculado. Los proyectiles viajaron 78.000 kilómetros a través del espacio, a una velocidad que los sistemas de defensa del motor de convergencia no podían interceptar, porque habían sido diseñados para responder a amenazas de mayor tamaño. El motor de convergencia tardó exactamente 14 segundos en responder a los impactos antes de comenzar una reacción en cadena interna que sus propios ingenieros de diseño habían considerado teóricamente posible, pero extremadamente improbable. La explosión que siguió fue visible a simple vista desde el puente de la resolución. Jake Morrison la observó durante 3 segundos sin decir nada. Luego se giró hacia su consola y comenzó a coordinar la segunda fase ofensiva de la operación ajuste de cuentas. Porque destruir el motor era el principio, no el final. Lo que venía después era lo que iba a definir no solo el resultado de esta batalla, sino las próximas décadas de la relación entre la humanidad y el Imperio Belari. Y Jake tenía muy claro lo que la humanidad había decidido que esa relación debía ser de ahora en adelante. Con el motor de convergencia destruido,
Y los cálculos que habían sostenido la ofensiva Belari de los últimos 20 años colapsaron en tiempo real, no de manera inmediata ni espectacular, sino de la manera en que colapsan las cosas que están construidas sobre una premisa incorrecta. Gradualmente, y luego de golpe. La premisa incorrecta era esta. La humanidad era una especie capaz de combate sostenido, pero no de ofensiva profunda en territorio Belari. Los análisis del Imperio habían concluido esto, basándose en observaciones correctas de los primeros 10 años de conflicto, pues cuando las fuerzas humanas operaban principalmente en postura defensiva, por la simple razón de que no tenían suficiente capacidad de producción industrial para mantener una ofensiva de largo alcance, mientras reconstruían simultáneamente lo que los Belari destruían. Pero los últimos 10 años habían sido diferentes, y los analistas del Imperio no habían actualizado sus modelos con suficiente velocidad. La almirante Carol Banks lanzó la ofensiva profunda 16 horas después de la destrucción del motor. Cuando el análisis de Dan Price confirmó que la fragmentación de coordinación en la flota Belari había alcanzado un nivel que iba más allá de lo táctico, y había comenzado a afectar los sistemas de mando estratégico a nivel de sector. Y era el tipo de ventana que se abría una sola vez en un conflicto generacional, y que los comandantes que la reconocían a tiempo la recordaban el resto de sus vidas. Carol Banks la reconoció. Las fuerzas humanas entraron en espacio Belari en 3 vectores simultáneos, que cubrían el corredor principal hacia el sistema estelar interior del Imperio. No era una incursión de penetración ni una demostración de fuerza calculada para provocar negociaciones. Era una ofensiva de objetivo final. Pero el Imperio Belari había mantenido la guerra en el espacio humano durante 2 décadas completas. Ahora la guerra iba al espacio Belari. La diferencia táctica era más significativa de lo que los modelos Belari habían anticipado. Las fuerzas humanas que avanzaban por esos corredores no luchaban para mantener posiciones ni para defender instalaciones. Luchaban para avanzar. Y la diferencia psicológica entre una tropa que defiende y una tropa que avanza hacia un objetivo elegido por su propio mando era algo que los Belari habían leído en los registros de otras civilizaciones, pero nunca habían experimentado de primera mano en contra de ellos. A bordo del Pacto Gris, en la Reina Belsara, seguía los datos de la batalla en una pantalla que Jake Morrison había autorizado que le instalaran en su cabina de retención. No porque Jake pensara que la reina merecía comodidades especiales, sino porque quería que Belsara viera exactamente lo que estaba pasando en tiempo real. La científica Nina Cole fue a visitarla 12 horas después del inicio de la ofensiva profunda. Las dos se sentaron en lados opuestos de una mesa pequeña en la cabina de la reina, y por un tiempo largo ninguna de las dos dijo nada. Belsara miraba la pantalla de datos. Nina miraba a Belsara. ¿Cuándo comprendió que íbamos a descubrir el motor?, dijo Nina finalmente. La reina tardó en responder, no porque no tuviera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta directamente. Cuando el comandante Morrison hizo la pausa antes de responder a mi primera transmisión, dijo Belsara. 2 segundos y medio. En los Belhari, esa pausa significa cálculo activo de variables múltiples. Supuse que los humanos eran similares en ese aspecto. Y aún así siguió adelante con el plan. El motor estaba a 72 horas de completarse, dijo la reina sin emoción aparente. Las probabilidades de que descubrieran su naturaleza exacta en ese tiempo y respondieran con suficiente efectividad eran, según todos nuestros análisis, inferiores al 6%. El 6% no es 0, dijo Nina. No. Pero es suficientemente bajo para justificar continuar, cuando la alternativa era retirar el motor y perder la única oportunidad de terminar este conflicto de manera definitiva en nuestra generación. Nina la estudió durante un momento. ¿Definitiva en qué sentido, Su Majestad? ¿Para el Imperio o para la humanidad?
La pregunta era completamente directa. Belsara no respondió de inmediato. Para ambos, dijo la reina después. Si el motor hubiera funcionado, no habría habido más guerra. Habría habido paz. La clase de paz que dura porque no hay dos partes que mantener separadas. Eso no es paz, dijo Nina Cole con la misma voz plana de siempre. Eso es extinción. Desde la perspectiva del imperio, ellas son funcionalmente equivalentes como resultado final del conflicto. Nina se quedó en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que Belsara no esperaba. Le voy a mostrar algo. Sacó un dispositivo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. La proyección que apareció era un archivo de archivo histórico humano, con sello de autenticidad de la Armada. Mostraba los registros de rescate de Sigma Station, no los informes militares. Las grabaciones personales de los equipos de rescate que llegaron 4 meses después de que los Velari retiraran sus fuerzas. La reina lo vio durante varios minutos sin interrumpir la reproducción. Cuando terminó, Belsara miraba la superficie de la mesa. Sé lo que ocurrió en Sigma Station, dijo la reina con voz controlada pero diferente en algo que Nina registró inmediatamente. Más quieta. Nuestros registros documentan el procedimiento. Sus registros documentan el procedimiento, repitió Nina. Lo que acaba de ver documenta a las personas. Silencio. ¿Por qué me muestra esto ahora?, dijo Belsara. Porque quiero que comprenda algo antes de que esta guerra termine, dijo Nina Cole. Los humanos no elegimos la venganza porque somos irracionales. No elegimos la venganza porque no podemos calcular el costo. La elegimos porque hay algunas cosas que el cálculo solo no puede resolver adecuadamente. Y usted necesita comprender eso antes de que su imperio hable con nosotros sobre cualquier tipo de acuerdo posterior, porque cualquier acuerdo que no incluya ese reconocimiento no va a durar. Belsara no respondió, pero siguió mirando la pantalla de datos de la batalla, donde las fuerzas humanas avanzaban cada hora un poco más profundo en el territorio que el imperio había considerado inaccesible para cualquier potencia exterior en toda su historia. Afuera, en el espacio, la humanidad demostraba que Sigma Station y Kepler-4 y todos los demás no habían sido simplemente pérdidas calculables. Eran razones. La flota combinada humana alcanzó el sistema interior Velari en el día 17 de la ofensiva. El sistema Belhara Prime, que los registros del imperio databan como el centro del gobierno imperial desde hacía 4000 años, nunca había sido alcanzado por ninguna fuerza exterior en toda su historia documentada. Los almirantes Velari, que coordinaban la defensa del sistema, lo sabían. Y esa certeza histórica, que era también una certeza psicológica profundamente arraigada en toda la estructura del imperio, fue exactamente lo que Carol Banks había calculado cuando diseñó los vectores de avance de la operación Ajuste de Cuentas. Una civilización que nunca ha sido alcanzada en su núcleo sabe teóricamente que es posible. No lo ha sentido como realidad en ningún momento de su historia colectiva. Y cuando esa realidad llega, la respuesta no siempre es la que la teoría predice. La defensa del sistema Belhara Prime era formidablemente superior a cualquier fuerza que la humanidad había enfrentado en un punto singular de combate en 20 años de guerra. 3 líneas de defensa concéntricas, y sistemas de armamento de plataformas fijas integradas con la luna del sistema, y la reserva estratégica del imperio, que había sido guardada precisamente para este escenario que todos los almirantes Velari habían considerado improbable en sus carreras completas. Pero había 2 factores que los defensores del sistema Belhara Prime no habían podido incorporar completamente en sus modelos de respuesta. El primero era que las fuerzas humanas que llegaban al sistema no eran las mismas en composición ni en táctica que las que habían comenzado la ofensiva 17 días antes.
Habían absorbido experiencia de combate ofensivo en tiempo real a través de 127 enfrentamientos en el corredor de avance. Y esa experiencia estaba siendo analizada y distribuida a todas las unidades activas de manera continua por el equipo de análisis de Dan Price, de modo que las últimas naves en el frente sabían exactamente lo que habían aprendido las primeras. El segundo factor era que el Imperio Velarri no estaba solo en el sector interior. Había otras especies en los sistemas vecinos. Especies que el Imperio había integrado bajo su control durante los últimos 4000 años de expansión. Especies que habían estado observando cómo una civilización que los Velarri habían considerado una amenaza menor y temporal llevaba 17 días demostrando que el Imperio no era invencible. La primera señal llegó al puente de la resolución en el día 18. Una transmisión desde el sistema Kethari, de 3 sectores al norte del corredor de avance humano. Los Kethari eran una especie integrada en el Imperio hace 300 años. Su transmisión no estaba dirigida a la armada humana. Estaba dirigida a sus propias fuerzas de guarnición Velarri, notificándoles que el acceso a sus instalaciones de suministro estaba temporalmente suspendido por razones técnicas que requerían tiempo de resolución indeterminado. Era la manera más diplomática posible de decir que ya no iban a cooperar. Una hora después, llegó una señal similar desde los Merran. Luego, los Zorai. Luego 4 sistemas más en las siguientes 12 horas. Dan Price presentó el análisis a Jake en términos simples. El Imperio se está fragmentando. No militarmente todavía. Políticamente primero. Las especies integradas están recalibrando su lealtad al Imperio en función de lo que están observando en el sector de combate. ¿Cuánto tiempo antes de que esa recalibración política se convierta en algo que afecte la capacidad de combate del Imperio en el sistema interior? Días, no semanas. Jake llevó esa información a Carol Banks, de quien ya la tenía en su propia pantalla de análisis. El Imperio está mirando hacia adentro ahora, dijo Carol. Tienen 2 problemas simultáneos. Nosotros y la cohesión interna. No pueden resolver ambos al mismo tiempo con los recursos disponibles. ¿Es el momento correcto para la fase final?, dijo Jake. Carol Banks miró la pantalla táctica durante 5 segundos completos, sin decir nada. En esos 5 segundos, Jake pensó en todas las batallas que habían llegado hasta este punto. En Kepler 4, en Marte, en Sigma Station, en la tumba sin nombre en la luna de Titán. Sí, dijo Carol, es el momento. La fase final de la operación ajuste de cuentas era diferente en su naturaleza a todo lo que había precedido. No era una ofensiva de destrucción. Era una ofensiva de demostración. Carol Banks había diseñado esa distinción con precisión deliberada porque entendía algo que los mejores estrategas comprendían y que los comandantes que solo sabían combatir nunca aprendían del todo. Destruir al enemigo terminaba una guerra. Y en demostrarle al enemigo lo que podías haber destruido y elegiste no destruir, definía lo que venía después de la guerra. Las fuerzas humanas penetraron las 3 líneas de defensa de Belhara Prime en 19 horas de combate sostenido. No sin costo. 43 naves de guerra humanas quedaron fuera de combate en el proceso, con las tripulaciones evacuadas cuando fue posible. Pero las 3 líneas cayeron, y cuando la última cayó, la ciudad capital del planeta Belhara Prime estaba dentro del alcance de armamento orbital de la flota humana. Y la flota humana detuvo el avance. Mantuvo la órbita del planeta. Ya no atacó las instalaciones de la superficie. No bombardeó los centros de gobierno. No hizo nada excepto mantener su posición en el espacio con toda su potencia de fuego activa y completamente visible para los sensores del planeta. La almirante Carol Banks abrió un canal de comunicación de máxima amplificación dirigido al planeta y habló. Imperio Velarri, aquí está la flota de la humanidad.
Llevamos 20 años en guerra con ustedes. Hemos llegado a su mundo de origen. Podríamos destruirlo, pero elegimos no hacerlo en este momento. No porque no podamos, porque queremos que entiendan la diferencia entre lo que somos capaces de hacer y lo que decidimos hacer. Esa diferencia es lo que ustedes nunca han entendido sobre nosotros. Hoy vamos a explicársela de una manera que no van a olvidar. Belsara estaba sentada frente a la pantalla de datos en su cabina a bordo del Pacto Gris cuando escuchó la transmisión de Carol Banks. La escuchó 2 veces completas. Y cuando la segunda reproducción terminó, la reina permaneció completamente inmóvil durante un tiempo, que el sistema de monitoreo de la cabina registró en 4 minutos y 13 segundos. Jake Morrison entró a la cabina en persona por primera vez desde que Belsara había sido retenida a bordo. No mandó a ningún oficial de menor rango. Fue él directamente. La reina lo miró cuando entró. Sus ojos dorados sin pupila observaron al comandante humano con una atención que Jake había visto en el rostro de personas que finalmente comprenden algo que habían estado procesando durante días sin terminar de articularlo. «Siéntese», dijo Belsara. Jake tomó asiento frente a ella. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. «Quería terminar la guerra», dijo finalmente la reina. «No como defensa, como afirmación de un hecho». «Lo sé», dijo Jake. «El motor habría funcionado. Los cálculos eran correctos». «Probablemente», dijo Jake, «si no lo hubiéramos encontrado a tiempo». Tenían un 6% de probabilidad de encontrarlo y actuar con efectividad suficiente en el tiempo disponible. «Y lo hicimos», dijo Jake. ¿Sabe por qué? La reina esperó. «Porque llevamos 20 años perdiendo colonias y gente y tiempo», dijo Jake con una voz que no era de ira, sino de algo más profundo y más quieto. «Y cada vez que eso pasaba, alguien en algún laboratorio de alguna nave o en alguna base destruida se quedaba despierto hasta resolver el problema siguiente. No porque les ordenaran hacerlo, porque no podía no hacerlo. Ese es el 6% que sus analistas no supieron modelar correctamente. El porcentaje que viene de gente que no acepta que la probabilidad diga la última palabra». Belsara lo miró durante un momento largo. ¿Qué quiere el liderazgo humano ahora? Un acuerdo. No el que usted propuso en la mesa de negociaciones, que era un instrumento para ganar tiempo. Un acuerdo real. ¿En qué términos? Los términos los propone la humanidad, dijo Jake. No los negociamos desde un punto de partida neutral. Los Belhari han causado daño documentado a 37 colonias humanas durante 20 años. Ese daño tiene consecuencias reales en los términos. El Imperio reconoce jurisdicción humana sobre todos los territorios reclamados. El Imperio desmantela todas las estructuras de armamento en los sistemas fronterizos. El Imperio acepta presencia de observación humana en sus sistemas de producción industrial por un período de 50 años para verificar que no se construya nada comparable al motor de convergencia. La reina escuchó cada punto sin interrumpir. «¿Y a cambio?», dijo Belsara. «A cambio la humanidad no hace lo que puede hacer ahora mismo desde la órbita de su planeta de origen». El silencio que siguió duró exactamente 10 segundos. «¿Por qué no simplemente hacerlo?», dijo la reina. No con desafío. Con una pregunta genuina que Jake reconoció como tal inmediatamente. «Tienen la capacidad, han llegado hasta aquí. Otros en su posición habrían terminado esto de manera definitiva hace horas». «¿Por qué no somos eso?», dijo Jake. «Somos lo que la doctora Cole le explicó en esta misma cabina hace 2 días. Somos personas que calculan el costo y eligen en función de algo más que solo el costo. Podemos destruir Belhara Prime. Elegimos construir un acuerdo que haga que esto nunca vuelva a pasar. Esa elección no es debilidad.
Es exactamente lo que nos distingue de cualquier otra opción disponible en este momento. Belsara miró la pantalla de datos, donde la imagen de la flota humana en órbita sobre su planeta de origen seguía visible en tiempo real. A miles de millones de Velari en ese planeta observaban desde la superficie la demostración más clara que ninguna especie exterior había hecho en 4000 años de historia imperial. No una demostración de destrucción. Una demostración de contención deliberada. ¿Cuándo comienzan las negociaciones reales?, dijo la reina. Mañana, dijo Jake. Aquí mismo, en esta nave. Con la almirante Banks y con la doctora Cole. Los términos que le he mencionado son la base de partida, no puntos de negociación. Entendido. Jake se puso de pie para irse. Había llegado hasta la puerta cuando la voz de Belsara lo detuvo. Comandante Morrison. Se giró. Sus analistas estaban equivocados en una cosa, dijo la reina. ¿En cuál? No era un 6% de probabilidad de que descubrieran el motor a tiempo. Era más bajo que eso. Hizo una pausa de exactamente un segundo. Pero probablemente eso no habría cambiado nada de lo que hicieron. Jake la miró durante un momento sin decir nada. Luego asintió una vez y salió de la cabina. En el corredor, se detuvo contra la pared durante 3 segundos y miró el techo metálico de la nave. Pensó en Kepler 4, en Marte, en Sigma Station, en la tumba de Titán, y en el sargento Ron Cooper y el Escuadrón 9 que abrió el corredor de 30 segundos que cambió todo. Pensó en los 17,000 millones de personas en la Tierra y en las colonias que mañana iban a despertar sin saber todavía que algo había cambiado permanentemente durante la noche. Pensó en el tipo de paz que venía ahora. No la paz que la reina había propuesto, que era el silencio después de la extinción. La otra clase. La que se construía sobre el hecho de que el Imperio Velari ahora sabía que la humanidad podía llegar a Belhara Prime, que tenía la capacidad de destruirla y había elegido no hacerlo, y que haría exactamente lo que había dicho si los términos del acuerdo no se respetaban. Era la clase de paz que duraba no porque hubiera confianza entre las dos partes, sino porque ambas partes entendían con completa claridad lo que la otra era capaz de hacer. Y esa comprensión, construida sobre 20 años de evidencia real y 2 semanas de demostración directa, era más sólida que cualquier tratado redactado sin ella. Y Jake se separó de la pared y empezó a caminar hacia el puente de la nave. Mañana habría negociaciones, habría términos. Habría firmas y protocolos y los mecanismos formales que convertían los resultados de las guerras en los marcos legales de los períodos que venían después. Pero esa noche, en el silencio del corredor de una nave de reconocimiento llamada Pacto Gris, con la flota humana en órbita sobre el planeta de origen del imperio más antiguo que la humanidad había encontrado, Jake Morrison simplemente caminó hacia el puente, se sentó en su silla de comandante y miró el espacio exterior. Y no había nada espectacular que ver en ese momento. Solo estrellas. Las mismas estrellas que habían estado allí antes de la primera colonia, antes de la primera guerra, antes de todo. Estrellas que seguirían allí después. Laura Vance levantó la vista de su consola. ¿Órdenes para la noche, comandante? Jake pensó durante un segundo. «Mantén la formación», dijo. «Que nadie se mueva hasta mañana. Que todos duerman si pueden». Entendido. Jake se recostó en su silla y cerró los ojos por primera vez en 62 horas consecutivas. Afuera, la flota humana mantenía su posición en órbita sobre Belhara Prime con toda su potencia activa y visible. Adentro, en su cabina de retención, la reina Belsara miraba la misma imagen desde la pantalla de datos que Jake había autorizado.
Las dos partes miraban las mismas estrellas desde lugares diferentes, en la misma nave pequeña. Y por primera vez en 20 años, el espacio entre ellas no era solo distancia medida en kilómetros y potencia de fuego. No era algo que todavía no tenía nombre preciso en ninguno de los dos idiomas. Pero que ambas partes reconocerían al día siguiente cuando se sentaran frente a frente en la sala de conferencias del Pacto Gris, con los documentos reales sobre la mesa. Era el comienzo del único tipo de paz que dura, el tipo que nadie pide, el tipo que se gana.